¿Sabías que la Biblia que tienes en casa podría tener un texto manipulado a propósito para ocultar una verdad incómoda? Una verdad que cambia por completo la historia de cómo se repartió el mundo, quiénes eran los dioses y cuál era el verdadero papel del pueblo de Israel. Hoy vamos a viajar a los textos más antiguos, los que existían antes de los cambios, para descubrir una historia que te dejará sin palabras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías saber. No es una teoría, no es una conspiración, son los propios manuscritos antiguos los que nos revelan una verdad que fue borrada deliberadamente. Quédate hasta el final, porque la conclusión te hará preguntarte qué más nos han ocultado. Empecemos por el principio, con la versión que casi nadie conoce. En los manuscritos más antiguos de la Biblia, como los encontrados en Qumran o Qumran y la versión griega llamada Septuaginta, encontramos un pasaje clave, Deuteronomio 32, versículos 8 y 9, y lo que dice es sorprendente. Escucha con atención. Cuando el Altísimo el Elyon repartió a las naciones, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de los Elohim, y la porción de Yahvé fue Jacob. Y quiero ser muy claro, este es el texto original, el que estaba antes de que fuera cambiado. Fíjate en la estructura, hay una figura superior, llamada el Altísimo, el Elyon, que toma una decisión. ¿Cuál? Repartir las naciones del mundo. ¿Y entre quiénes las reparte? Entre un grupo de seres llamados los hijos de los Elohim, o también traducido como los poderosos. Y de todo ese reparto, a uno de ellos, a Yahvé, le tocó una porción específica, el pueblo de Jacob. Como sabemos, Jacob más tarde recibe el nombre de Israel. Por eso, el texto dice que su heredad fue Israel. Se refiere al mismo linaje, a la misma gente. La idea es simple y directa. El Altísimo, el Elyon, repartió el mundo entre varios seres poderosos, y Yahvé recibió a Jacob como su territorio asignado. Y aquí, llegamos a la parte que tanto intrigaba. Con el paso del tiempo, algo ocurrió. Cuando los escribas posteriores, siglos después, se dedicaron a copiar este pasaje, hicieron un cambio silencioso pero brutal. Donde el texto original decía hijos de los Elohim, en las versiones que se popularizaron después, como el texto masorético, escribieron hijos de Israel. Pasamos de un reparto entre seres divinos a un reparto basado en los descendientes de un hombre. ¿Por qué harían un cambio tan drástico? El objetivo era muy claro. Primero, eliminar del texto la existencia de otros seres poderosos. Segundo, hacer desaparecer por completo la idea de un consejo divino presidido por el Altísimo. Tercero, borrar la idea de que la tierra se repartió entre varios seres. Y cuarto, y más importante, colocar a Israel como el centro absoluto y único de toda la historia divina. En otras palabras, manipularon el texto para que pareciera que no había otros seres divinos en juego, y que Israel no era una nación más sino el eje sobre el cual giraba toda la creación y el plan de Dios sin competencia alguna. Un pueblo único, especial y elegido desde el principio por un Dios único. Pero, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué tenía de peligroso el texto original? La razón es teológica y de poder. Porque dejar la frase hijos de los Elohim implicaba aceptar varias cosas incómodas. Implicaba reconocer que había una deidad suprema, el Altísimo, por encima de Yahvé. Implicaba aceptar que este Altísimo había repartido la tierra entre varios seres poderosos, no solo uno. Y lo más impactante, implicaba que Yahvé era solo uno de ellos, uno más en ese panteón divino que recibió su parte como los demás. Eso, evidentemente, no le convenía en absoluto a una teología posterior que buscaba consolidar la idea de un Dios único, un pueblo único y una historia única. Así que, para fortalecer el monoteísmo y la exclusividad de Israel, cambiaron el texto para que todo girara alrededor de ellos, borrando a los otros dioses de la ecuación. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa sobre la naturaleza original de Yahvé. El texto más antiguo nos dice algo sin rodeos. Yahvé recibió su territorio, recibió a Jacob, recibió a Israel. No lo eligió de entre todas las naciones en un acto de soberanía total. No lo creó de la nada como algo aparte y exclusivo. Lo recibió como una heredad asignada por una autoridad superior,
el Altísimo, igual que los demás poderosos. Los otros hijos de Elohim recibieron otras naciones y otros pueblos como su propia herencia. Yahvé, en este esquema original, era el dios patrono de Israel, así como Baal era el dios de los cananeos o Marduk el de los babilonios, un dios territorial, asignado a un pueblo específico, y por si fuera poco, estos seres poderosos, estos Elohim, ni siquiera eran eternos o todopoderosos en el sentido que hoy entendemos. El propio Salmo 82 nos da una pista escalofriante. En él, el Altísimo se dirige a su consejo divino y les dice: ustedes son Elohim, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. ¿Entiendes lo que significa? No eran eternos, no eran absolutos, eran seres poderosos, sí, con autoridad sobre las naciones, pero eran mortales y podían ser juzgados y castigados. No eran divinos en el sentido espiritual y trascendente, sino más bien una especie de gobernadores cósmicos con un poder limitado y una existencia finita. Así que hagamos un recuento. Si el texto original de la Biblia fue manipulado para ocultar la existencia de otros dioses, si borraron a los poderosos que gobernaban las naciones, si Yahvé fue, en origen, uno más entre ellos, un Dios que recibió a Israel como una simple asignación territorial, y si estos seres ni siquiera eran inmortales, la pregunta es inevitable: ¿qué más fue cambiado? ¿Qué otras verdades se ocultaron? ¿Y por qué no querían que supiéramos la historia original? Esto es solo el comienzo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque apenas hemos abierto la primera puerta. En el próximo video, seguiremos tirando de este hilo. Gracias por acompañarme en este viaje.